Muy buenas noches, un cordial saludo para todos. Nosotros somos el grupo 6 de la clase de biología. Nuestro grupo está conformado por Nancy Medina, nuestra compañera Andrea Ariza, que no nos puede acompañar el día de hoy, y el que les habla, Jorge Luis Obando Arce. Y el día de hoy venimos a exponerles con esta maqueta, donde elaboramos un cerebro con plastilina, donde les vamos a explicar todo lo relacionado con los surcos, las fisuras, los giros o circunvoluciones más representativos de la corteza cerebral. Bueno, para empezar, tenemos aquí una vista lateral de lo que es el cerebro, donde encontramos varios segmentos representados en colores, donde podemos observar el lóbulo temporal, que es este que tenemos aquí de color verde, el lóbulo frontal, que es el que tenemos aquí de color azul, el lóbulo parietal, que es el que encontramos aquí de color morado, y el lóbulo occipital, que es el que encontramos en la parte posterior de color naranja, y obviamente representamos también el cerebelo, que es el que se encuentra aquí de color amarillo. De igual forma encontramos acá eh, otra representación gráfica donde miramos de una vista superior del cerebro, donde encontramos aquí el lóbulo frontal, que es el que se encuentra en la parte de color azul, el lóbulo parietal, que es el que encontramos de color morado, y el lóbulo occipital, que es el que encontramos aquí de color naranja. Entonces vamos a explicar de qué se tratan esas llamadas arrugas que tiene el cerebro. Entonces vamos a volver nuevamente a la parte en la que se observa el cerebro en su vista lateral. Inicialmente, para entender algunos términos, vamos a hablar de lo que son los surcos o fisuras de la corteza cerebral. Entonces, para eso nosotros debemos tener en cuenta que el cerebro tiene una apariencia única, ¿cierto? Que consiste en muchos pliegues. Entonces, por eso se ve así como arrugado, pudiéndolo decir así. Entonces, esos pliegues con giros, surcos o hendiduras, cuando hablamos básicamente de un pliegue cerebral, es al que se le conoce como circunvolución, ¿cierto? Que sería básicamente esta parte, que es la que está en color, ¿cierto? Y sería la parte que sobresale, la parte que resalta. Y cuando hablamos de una depresión, que es la que se denomina surco o fisura, estaríamos hablando de los pliegues que forman, que ya serían, por decir algo, aquí se ven representados en líneas negras. Entonces eso para tener en claro. Cuando hablamos de corteza cerebral, hablamos de que contiene numerosas circunvoluciones, que son todas estas que encontramos aquí en el cerebro. Todas estas son circunvoluciones, que son las que están rodeadas por uno o más surcos. Y las circunvoluciones y surcos son las que le dan al cerebro su aspecto arrugado en la corteza. También debemos tener en cuenta que la corteza cerebral es el área que más desarrollada del cerebro y básicamente la responsable de las funciones cerebrales superiores, como son el pensamiento, la planificación y la toma de decisiones. Entonces, esa es la importancia que tiene la corteza cerebral. Bueno, entonces, como había dicho anteriormente, esta es la representación del cerebro visto desde la parte superior. Entonces, para efectos de que nos ubiquemos bien en el cerebro, entonces en la parte azul encontramos lo que es el lóbulo frontal, o sea, la parte delantera del cerebro. Y en la parte posterior o parte trasera de este cerebro, donde se ve de color naranja, ese es el lóbulo occipital. Entonces, ya aquí la compañera nos va a explicar algo más de lo que se observa en esta maqueta. Aquí podemos observar la fisura longitudinal, que es un surco profundo en el centro del cerebro que se... Bueno, aquí podemos observar la fisura longitudinal, que es esta. Es un surco profundo en el centro del cerebro que separa el hemisferio izquierdo y el derecho. Es un cuerpo calloso que se encuentra dentro de esta fisura. Listo. En esta maqueta podemos aquí ver el surco central. Es una fisura que separa el lóbulo parietal y el frontal. Aquí podemos observar también el surco lateral. Es un surco profundo que separa el lóbulo parietal del temporal.
El surco parieto-occipital se trata de una profunda grieta que separa el lóbulo parietal, que es este, del occipital, que es este. La circunvalación angular es un pliegue situado en el lóbulo parietal que ayuda en el procesamiento auditivo y visual, así como en la comprensión del lenguaje. Bueno, el área de Broca está ubicada en el lóbulo frontal izquierdo en la mayoría de las personas que controlan las funciones motoras relacionadas con la producción del habla. Estaría ubicada en esta parte. Bueno, el área de Broca está ubicada en el lóbulo frontal izquierdo en la mayoría de las personas que controlan las funciones motoras relacionadas con la producción del habla. Estaría ubicado en esta parte. El cerebro tiene una apariencia única que consiste en muchos pliegues con giros, surcos o hendiduras. Un pliegue cerebral se conoce como hendidura, que en esta parte circunvalación, que sería esta parte, la que resalta. Mientras que cuando es una depresión se denomina surco o fisura, que serían ya aquí lo que observamos en negro. Bueno, otra parte que es importante hablar es sobre los cuadrantes cerebrales del modelo de Hermann, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a colocar aquí estas cintas para dividir el cerebro en los 4 cuadrantes de los cuales se habla en este tipo de modelo, ¿cierto? Entonces tenemos acá el cuadrante A, B, C y D. Los 4 cuadrantes resultantes de la combinación de los modelos representan formas diferentes de pensar, operar, crear, aprender, actuar y convivir en el mundo. Primero que todo vemos el cortical izquierdo, son los llamados expertos, personas con pensamiento lógico, analítico, matemático, técnico y cuantitativo. Son personas que basan sus comportamientos en el razonamiento de datos numéricos y basados en hechos para apoyarse para la toma de decisiones. Cuando hablamos del cuadrante B, estamos hablando del límbico izquierdo, que es el de estilo organizador, que básicamente es un pensamiento estructurado y tendiente a la secuencialización. Este es el que organiza y planifica hasta los más mínimos detalles y quiere conocer el funcionamiento de las cosas, o sea, el porqué de las cosas. Básicamente es el de tipo profesionales, donde se habla de gerentes de empresa, directores de planificación, administrativos contables, etc. Bueno, en el cuadrante C encontramos el límbico derecho, básicamente es el comunicador. En este suelen ser las personas más idealistas y dispersas de los 4 tipos. Básicamente son personas que se mueven por una alta emotividad, pero a la vez perciben los detalles y la estética. También tienen una facilidad para la comunicación interpersonal, son poco organizadas y con falta de control sobre sí mismos. Básicamente son personas con poca autonomía. Los comportamientos de las personas comunicadoras básicamente son de extroversión, son gesticuladoras, habladoras, se inclinan por las actividades lúdicas. En el momento de hablar son personas espontáneas y que reaccionan mal a las críticas de las demás personas. Los tipos de profesiones de los comunicadores básicamente son personas que se desempeñan en profesiones como maestros, trabajadores sociales, enfermeros, comunicadores sociales, periodistas, etc. Bueno, dentro del cortical derecho decimos que son los estrategas, son personas más visuales, son innovadoras, son con mentalidad holística que prefieren razonar sus pensamientos de manera más conceptual, estética y creativa. Tienen un enfoque más global para ver las cosas. Sí. Básicamente esa visión global hace ver las cosas que otros no la ven. Igualmente dentro de los comportamientos de las personas estrategas podemos observar que son personas originales, con sentido del humor, con buena capacidad para dialogar y con una mentalidad futurista. Le gustan los nuevos retos y le gustan los riesgos. El tipo de profesionales del cortical derecho
están los arquitectos, los compositores, los escritores, los músicos, los pintores, los pilotos y diseñadores. Bueno, igualmente a la pregunta que estaba ahí en la tarea, que si hay diferencia entre el cerebro femenino al masculino, vemos que no hay ninguna diferencia, tienen la misma característica morfológica. Lo único que varía sí es por cuestión a veces de tamaño, que obviamente pues el hombre siempre va a ser por su contextura física pues más grande, igualmente así va a ser su cerebro, y mientras que el de la mujer siempre, en la mayoría de las mujeres son más pequeñas o de altura que los hombres. Entonces eso sería como una diferencia, pero no significa que sea una diferencia morfológica. Bueno, entonces en cuanto a funcionalidad, hay algunas actividades que diferencian el hombre de la mujer en cuanto a la funcionalidad del cerebro. Y es que básicamente las mujeres tienen la capacidad de realizar varias tareas a la vez, mientras que el hombre centra su atención en solamente una tarea. De igual forma, su forma de visualizar las cosas, las mujeres la hacen de una forma más panorámica, mientras que el hombre lo hace en una forma más central. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestra exposición y que pasen un buen día.